Regresamos y ahora sí vamos con sus preguntas, las preguntas de nuestra audiencia. No crean que me llegan aquí muchos mensajes, pero uno también pues está dentro de su entrevista y prestando atención. Pero vamos a ir de inmediato para que no se nos vaya. Vamos con Ramón Ramos, el líder. Le dice, el Partido Unión y Progreso va a participar en la primaria de la oposición. ¿Piensan apoyar a algún candidato en especial? ¿Apoyarían a César Pérez Vivas, que también estuvo en las filas de COPEI? Bueno, aquí le hacen varias preguntas. Ramón Ramos. A Ramón le digo, primero que Unión y Progreso no es un partido político, es un movimiento social independiente. Y nuestra tarea es ayudar a la política de la unión de los venezolanos. Es decir, la gran tarea de Unión y Progreso es cancelar el pleito infecundo y promover la unión de los venezolanos para vivir mejor. Aquí hay otra pregunta del observador venezolano. Él le dice, a 31 años del 4 de febrero de 1992, ¿cómo valora el sobreseimiento de la causa otorgado a Hugo Chávez? Hubiera preferido que hubiera sido una sentencia firme, primero, y después, si el presidente de la República lo consideraba necesario, una medida de gracia, como podría ser un indulto. No fue un indulto, fue un sobreseimiento de la causa y nos quedamos sin saber si aquello había sido delito o no. Había habido muchos muertos, había habido un uso indebido de las armas de la República para tumbar un gobierno, pero el sobreseimiento no permitió lograr saber si eran delitos o no eran delitos. Si hubiera habido una sentencia firme, hubiera después procedido un indulto sí o no. Un amigo mío español me decía, yo no me imagino al coronel Tejero caminando por las calles de Caracas. Coronel Tejero fue aquel famoso personaje que irrumpió en el Congreso de los Diputados de España con una ametralladora intentando un golpe de Estado. Y me decía, yo no me lo imagino caminando por las calles, no me lo imagino de candidato a un cargo de elección popular, y mucho menos me lo imagino ganándolo. Bueno, algo andaba mal en Venezuela que eso pasó. Parte de nuestra historia y de bueno, muchos acontecimientos muy doloroso y muy lamentable. Previos y de ahí empezaron todo, bueno, habían empezado de antes muchas cosas, pero a partir de ese intento de golpe de Estado, la desgracia de Venezuela ha sido muy grande. Pero en aquella época, recuerdo que pues muchos sectores lo aplaudían, mucha gente quería, necesitaban, había un clamor de un cambio en ese momento. Increíble, incluso se premió a políticos que tuvieron una actitud medio dudosa en relación con el golpe y en cambio se castigó a quienes habíamos defendido la democracia y la Constitución. Sigamos con más preguntas. Jesús González le dice, ¿podrá el doctor Fernández lanzar su candidatura a la presidencia de la República? Le pregunta. Yo prefiero que primero nos pongamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y después buscamos la persona más indicada para dirigir en el programa. No se preocupen que ya yo he hecho esta pregunta y tampoco me la ha respondido. ¿Eso lo estudian en la escuela de políticos, doctor? Así es, sí, y en el corazón. Ay, mire, tenemos más preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Acá hay otra del señor Ramón Ramos. Le dice, ¿cómo ve usted que muchas universidades no están brindando servicios de transporte y comedor a sus estudiantes? ¿Qué hacer ante esta realidad? Soy profesor con 35 años activo y me duele ver cómo están las universidades de nuestro país a propósito del tema de la educación. Pues mira, Ramón, yo he sido maestro de escuela, di clases en los primeros grados. Fui profesor en educación media de historia de Venezuela y fui profesor de Derecho Constitucional en la universidad. Me duele enormemente lo mal que este gobierno ha tratado a la educación. Y una tarea fundamental del próximo gobierno es darnos a los venezolanos educación de calidad para todos los venezolanos. Bien, nos queda un último comentario ya para cerrar. Le dice el señor Wilmer Camacho que Venezuela sí necesita un candidato honesto y que toda la oposición unida con ese solo candidato. Si están divididos, el gobierno ganará. Bueno, son parte de los comentarios, hay muchos. Agradecemos que siempre nos estén dando su posición, su visión sobre los hechos y sobre los acontecimientos. Es muy importante para nosotros, tanto la producción del programa como también para nuestros invitados, y después les seguiremos consultando también y respondiendo por esa vía. Ya para finalizar, doctor Eduardo, a propósito de la visita del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quería también su posición al respecto. Respeto a los derechos humanos, que no haya ni políticos presos ni presos políticos. En Venezuela no tiene que haber ni presos políticos ni políticos presos. En Venezuela tiene que respetarse escrupulosamente la Constitución y el Estado de Derecho.
y se tiene que respetar el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, respetar los derechos humanos. Eso es fundamental y la Venezuela próxima, la Venezuela del futuro, tiene que ser una Venezuela en la que prevalezca el escrupuloso respeto a los derechos humanos. Desde su experiencia política y también ya su visión como intelectual sobre los procesos políticos y acontecimientos que ha vivido nuestro país en nuestra historia contemporánea, ¿ve usted posibilidades de un cambio para Venezuela? Claro, absolutamente. Yo soy siempre optimista y los obispos venezolanos en la conferencia episcopal reciente aprobaron una exhortación apostólica donde dicen: no se dejen robar la esperanza. Y yo quisiera dejar como mensaje final de esta conversación tan grata con usted, Rosa, este mensaje: no nos dejemos robar la esperanza. Trabajemos por unir a todos los venezolanos, que los venezolanos sí podemos sacar al país adelante y sí vamos a lograr una Venezuela mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por estar en sintonía, por estar siempre allí de la mano de Argumentos, este programa que se repite además a las 11 de la noche por la señal de Globovisión, de lunes a viernes 5 de la tarde y los domingos a la 1 de la tarde. Gracias por su confianza. Nos vemos en una nueva edición de Argumentos. Hasta pronto.